no se me escapa, por cierto, ¿no? Y es un tema bastante delicado, pero ¿qué podemos hacer? Claro. Estudiar, y yo lo que les pido sí, que hoy se tomen un trabajito, por lo menos de ponerse en contacto conmigo, ¿no? Durante la tarde, la noche, digamos, después de las 7:30 más o menos, por vía correo electrónico a ver qué problemas tienen, ¿no? Porque obviamente les voy a dar cosas para estudiar y no vamos a llegar, ¿no? Claro. Bueno, no la entiendo lo que usted me dice, claramente la entiendo, ¿eh? Es decir, entiendo a todos, pero lamentablemente no tengo solución, no llego, ¿no? Obviamente, algún tema por ahí, vamos a ver, después tengo que hablar con Juli y con Franco, así por ahí lo puedo sacar, ¿no? Pero por ahora sigamos hasta donde llegamos, ¿no? Bueno. En realidad el problema es sobre el capítulo 7. El capítulo, a ver, veamos dónde estamos, a ver, vamos a ver rápidamente. Profe, Claro, yo creo que la duda... tiene dos partes. Teníamos que leer los dos capítulos 6, el 7, 8, 9 y 10. Sí. ¿Y sí? Pero bueno, a mí lo que me preocupa es el final que viene muy atropellado, ¿no? Muy atropellado. Pero lo van a poder ver, van a ver, si ustedes leen el código lo van a poder sacar. Hablaba alguien ahí, ¿quién hablaba? ¿Qué duda tenía? Sí, profesor, más que nada era con las últimas, serían las últimas guías, sería la 8, la 8, la 9 y la 10. Sí, ahí vamos a Entiendo ver. que hoy voy a ver, que hoy vemos la 8, mañana veremos la 9, ¿no? No, espere. No, hoy vamos a llegar, creo que vamos a llegar a las 9 seguro, ¿no? No, si no llegamos. No, pero no era un disfrazado de loco. Tengo la 11, y después tengo la de tema de la 12 de... Bueno, esa yo ya ni la estaba contando. No, pero casos fortuitos tienen... Casos fortuitos y teoría de presión tengo que darle por lo menos media hora, las dos, para que ustedes la puedan ver, ¿no? Ni conveniente ni imputable. Casos fortuitos. Cláusula penal tenemos que verlo, legitimación activa tenemos que verlo, ¿no? La verdad que Estamos en el horno. Estamos probados. Pero bueno, muchachos, hagamos un esfuerzo esta semana de 2 días. Siempre nos queda el integrador, ¿no? Para resolver el tema. Que creo que va a ser, no sé si va a ser, ya no sé si por la fecha, puede ser que sea el 4 o el 5 de marzo el integrador. Porque yo tengo que entregar las notas en el primero. La hoja de ruta dice el primero. Decía el primero, pero creo que había una chance de por ahí postergarlo. ¿A ustedes qué les parece? Porque yo creo que va a ser el 4 o el 5, me parece. O sea, no quiero decir nada. Ojo, estoy hablando y por ahí estoy diciendo macanas. Igual, consulta, hay que pasar este examen para poder ir al integrador. Si este no pasamos, no vamos al integrador, que es como la primera. Hay que sacar 4 más de 4 para usar el integrador. Sí. Ah, listo, perfecto. Hago una consulta, profe, es una idea, no sé cómo se manejarán igual, ¿no? Pero por ahí, a ver, ¿se puede dividir en dos este integrador? ¿Cómo dividirlo en dos? Claro, o sea, son un montón de temas estos, perdón, integrador no, para este parcial, para este segundo parcial, ¿no? ¿Hay posibilidad de dividir en dos este parcial? ¿Pero cómo dividirlo en dos? No entiendo, ¿cómo sería? Claro, en vez de tomar todo un solo día, todo, poder tomarlo en dos partes. Y pero no tenemos fechas, por eso tengo que dar un recuperatorio siempre. ¿Se da cuenta? De dividirlo por dos, me supone 4 jornadas. Porque Claro. supongamos que lo tomo hasta tal punto, ¿no? Mañana, el miércoles, y hasta tal punto el jueves. Y después tengo que recuperar. Y no llego, no puedo poner las notas. Claro, entonces no está esa posibilidad. Sí, no, está medio complicado, ¿no? Está bien. Bueno, subámonos al auto de carrera y sigamos. Bueno, acción subrogatoria, artículo 739, ¿no? Acá, vamos a verlo bien rápido porque tiene que ver, es parecida, no es lo mismo a la acción directa. La creación de un crédito cierto, exigible o no, exigible, acá ya hay un cambiecito, ¿no? Antes en la directa era exigible, acá fue exigible o no. Puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor si éste es remiso en hacerlo. Y esa omisión afecta al cobro de su acreencia. ¿Qué quiere decir esto? Se duerme el deudor mío, no gestiona su patrimonio. A veces pasa, mucha gente que está en situación de ir perdiendo su patrimonio, se duerme y no gestiona. Entonces yo puedo ir
al deudor de mi deudor a reclamar y gestionar ese crédito, ¿no? Los derechos patrimoniales, puede haber también derechos de conservación, puede ser exigible o no, dice, ¿no? O derechos de conservación del dinero. Entonces, si este es remiso, fíjense lo que pide, ¿no? Crédito cierto, exigible o no, remiso en hacerlo, y si esta omisión afecta al cobro de mi acreencia. ¿Qué tengo que demostrar yo? Que es exigible o no, que ese crédito es cierto, demostrar la origen del crédito, que mi deudor es remiso en hacerlo, y que esta vagancia, perdón por el término, de mi deudor, me perjudica el cobro de mi crédito. Si no gestiona bien su patrimonio, disminuye su patrimonio, y yo no puedo cobrar. Entonces, por eso se llama acción de reintegro. Es decir, traer aquello que él no trae, ¿no? Es decir, como que además el no- deudor es como que ¿Cómo? no tiene una voluntad, que el deudor no tiene una voluntad, no demuestra el interés en hacer esa acción, y la tenés que hacer, Claro, le tiene que hacer claro, el claro. acreedor. Por eso vamos a ver que lo tengo que traer al juicio al deudor mío. Porque mi deudor, ¿qué puede decir? No te metas, tengo patrimonio suficiente para responder por tu crédito, y acá te lo demuestro. Si demuestra eso, yo no tengo ningún derecho a hacer nada, ¿está claro? No le cobra porque es amigo, porque no tiene ganas, para mí no le conviene, por razones comerciales, ¿no? Lo importante que acá el bien no va al patrimonio del acreedor, como era en el caso de la acción directa, sino que va al patrimonio del deudor. Y el acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio, ¿no? Entonces, hay tres partes. El acreedor subrogante, ¿no? Que es el que promueve la acción, es el actor en este caso, ¿no? En nombre y representación del deudor inactivo. El deudor subrogado, en subrogación con lugar de otro sujeto inactivo, ¿no? Que no hace lo que tiene que hacer para gestionar su patrimonio. A este lo tengo que traer al juicio, ya no queda duda. Antes se discutía si lo tenía que no traer al juicio, lo tengo que citar al juicio, porque es cierto, uno le puede decir, mira, no tengo plata suficiente para pagarte, ¿qué te metes en mis cosas, no? Y el tercero demandado, ¿no? Entonces, ahí tienen, Alvear explica las distintas posiciones sobre la naturaleza jurídica, inclinándose por la instrucción compleja que implica la representación legal del interés del representante, ¿no? Pero hay 4 o 5 teorías que véanlas, que son y el fundamento es que la inacción del deudor determina una debilidad de su patrimonio. La debilidad de su patrimonio. Se discutió si era una vía conservatoria o una vía de ejecución, ¿no? Entonces, la acción subrogatoria presenta un carácter instrumental abstracto propio, porque no puede ser identificada con la función conservatoria ejecutiva. Claro, no es una acción ejecutiva, tiene su naturaleza propia, no podemos decir es ejecutiva, conservatoria. Puede ser conservatoria, puede ser ejecutiva. ¿Cuándo va a ser ejecutiva? Cuando yo trabo embargo sobre el bien. Pero si no lo trabo, no es ejecutiva, no viene a mí el bien, ¿no? Es individual, es decir, la hace cada acreedor que quiera hacerlo, ¿no? Pues, es indirecta, ¿no? Porque aunque el demandante defiende su interés propio en nombre y representación de su deudor, a quien restituye, si el bien va a parar el patrimonio del deudor. Es facultativa, la puedo hacer si quiero y nadie puede meterse en mi voluntad, sino en el autor del acreedor, ¿no? Y no es subsidiaria de otra acción. Y ahí sí, sí que me interesa que lean en el punto, nos dice admirar derechos que pueden ser ejercidos por esta vía, es decir, cuáles son los derechos que pueden aplicar, sobre los cuales puede aplicarse, sobre los cuales no puede aplicarse. Y ahí da un... Perdón, ¿en qué punto de Ameal? Está en el comentario del artículo 739. Está en el comentario al artículo 739. Entonces, ¿y qué dicen? Por eso son claramente, van a ver los ejemplos, van a ver que está totalmente claro. Son ejercibles por derechos patrimoniales que como repercusión derivan del ejercicio de distintas acciones. Ay Dios, ¿qué es esto? Perdón, me olvidé de apagarlo, discúlpenme. O sea, el acreedor subrogante podrá solicitar medidas cautelares, por ejemplo, ¿no?
interrumpir el curso de la prescripción. ¿Qué estaba preocupado por la prescripción hace un rato? ¿Se acuerdan? En la acción directa. Si él ve que la deuda, del deudor, o sea, el deudor ese crédito del deudor contra su deudor, va a prescribir, puede interrumpir el curso de la prescripción iniciando una demanda, por ejemplo, ¿no? Una demanda, pero ya no había una antes. No, inicia la demanda y interrumpe el curso de la prescripción. Es decir, obviamente, iniciar una demanda es el medio habitual para interrumpir la prescripción, ¿no? Es decir, la promoción de la demanda, ¿no? No, todavía no hubo demanda. Él pide demanda al solo efecto de interrumpir el curso de la prescripción, ¿no? Se hace a veces eso. Cuando está un crédito por vencerse el plazo de prescripción, uno demanda para interrumpir el curso de la prescripción, ¿no? Y le dice al juez, hace una demanda de una carilla muy, muy pobre, muy caso fundamento, después amplío, ¿no? Pero interrumpir. A veces le cae un cliente con el plazo por vencerse, ¿no? Cuestión de días o horas, y usted arma una cosa para interrumpir, que se manifiesta su voluntad de que la acción siga viva y yo pueda seguir demandando. ¿Está claro? Sí. Entonces, puede pedir medidas cautelares, acuérdense de embargo, inhibición de bienes, ¿no? Esto lo hemos visto. Interrumpir el curso de la prescripción, pedir la anotación y restricción de prendas a hipoteca. La prenda de la hipoteca tiene un plazo de anotación en el registro respectivo. Si está por vencer ese plazo, el acreedor puede pedir que se reinscriba eso, ¿no? Así. Pedir verificación de créditos. Yo voy a la quiebra, ¿no? Y veo que no está, o al concurso, y veo que del deudor de mi deudor, y veo que mi deudor no está presentándose, yo puedo pedir la verificación del crédito, ¿no? Es decir, oponer la prescripción, ¿no? Percibir el importe de pagos por consignación aceptados por el deudor. Fíjense pedir indemnización de daños patrimoniales. Pedir el cumplimiento, resolución, rescisión o revocación de contratos celebrados por el deudor, ¿no? Pedir divisiones de condominio, ¿no? Promover las sucesiones que tengan interés al deudor, entre otros. Se da una serie de ejemplos donde yo voy a poder iniciar la acción de subrogación. ¿Y qué requisitos me exige para que yo pueda iniciar la acción de subrogación? Acreedor del subrogante, calidad de acreedor del subrogante, el subrogante debe ser acreedor, ¿no? Crédito cierto, exigible o no. Es decir, ¿qué quiere decir ser cierto? Que no está controvertido, que no ha sido desconocido por el acreedor, ¿no? O sea, tengo que demostrar que es un crédito que no tiene una oposición del deudor. No requiere una sentencia judicial, ¿no? Es decir, quiere es que el título ejecutivo esté, por ejemplo, sea admitido por el deudor o por el tercero demandado que se encuentre acreditado a su calidad de tal, ¿no? Que voy a tener que resulte verosímilmente el documento. Es parecido, no igual, a lo que yo hablé, parecido, no igual, por cierto, ¿no? A lo que yo hablé de la verificación de un crédito en la quiebra. Yo tendré que fundamentar, mire, le vendí lápices, le entregué los lápices, acá está el remito firmado por él con los lápices, acá está la factura, ¿no? No me la pagó, o veo que se está deteriorando su patrimonio, hay riesgo de que no la pague. Es decir, entonces demuestro que el crédito es cierto, ¿no? No exige que sea exigible, es decir, el crédito. De hecho, si yo pido medidas cautelares, por ejemplo, es posible que no sea exigible, ¿no? Entonces, es una medida conservatoria, ¿no? La norma guarda silencio a lo que respecta a la liquidez del crédito. Ambial entiende que no es necesario que sea líquido al momento de interponer la demanda, basta con que sea cierto, ¿no? No te sé que si el acreedor invoca una obligación de dar o de hacer, no es el caso posible hablar de una deuda líquida, porque la liquidez es propia de la relación a suma de dinero. Por lo tanto, y además de estas, cabe concluir que la acción subrogatoria también resulta procedente respecto de las obligaciones de dar o de hacer. Y lo otro, lo fundamental es la inacción. El deudor remiso no gestiona su patrimonio, se queda dormido, ¿no? Se queda dormido. Entonces, y pone en peligro su patrimonio, ¿no? Se pone en peligro su patrimonio, entonces yo puedo iniciar la acción. Tengo que demostrar la inacción del deudor, ¿no? Y el artículo 740, ¿qué dice? El deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo. Esto ya es claro, se acabó la discusión, lo tengo que citar.
Y yo les vuelvo a insistir, él me puede decir que tiene fondos suficientes para satisfacer el crédito. Mira, ahora yo tengo bienes como para garantizar su crédito, ¿por qué se mete en lo que yo hago o no hago? ¿No? El efecto es que vuelve al patrimonio del deudor el bien que estamos reclamando, ¿no? Entonces, no hay otra ventaja o preferencia, ¿no? No hay otra ventaja o preferencia. Entonces, ¿qué se va a sugerir, ¿no? Sin perjuicio de que para tener una mejor posición respecto al retorno del pirofrario, el subrogante puede pedir la traba del embargo sobre el producido del pleito, medida que le otorgará prioridad, ¿no? Según lo que dice el Código de Procedimiento. Entonces, se aconseja, con la promoción de la acción subrogatoria, pedir el embargo de lo que resulte, porque así entonces va a poder tener una preferencia sobre su prioridad como embargante para poder reclamar ese crédito. Pero si no lo pide, sanjorobarse, ¿eh? Entonces debe ser citado, y si el deudor demuestra que tiene bienes suficientes o que va a seguir con el juicio en forma efectiva, ya ahí el acreedor tiene que irse del juicio, ¿no? Entonces, en cualquier etapa del juicio que se tramite en razón de la acción subrogatoria conferida, el deudor subrogado puede comparecer, hacerse parte, continuarla, desapareciendo de este modo la causa que otorgaba la legitimidad activa del acreedor. O sea, aunque no vino, después puede venir, como puede venir después de citado, puede venir después de citado, y si él demuestra que va a seguir el juicio, demuestra que tiene bienes suficientes, demuestra que no hay necesidad de esta intromisión en su libertad de acción, cesa la activación del deudor. Pero ahora, sí, lo obligatorio es que yo lo cite, que él sepa que está ese juicio, ¿no? Cuando digo que sepa, que esté notificado fehacientemente por una resolución judicial, por los medios que el procedimiento establece, ¿no? Seguramente se librará una cédula citándolo para que participe del juicio. Y el artículo 141 nos dice qué derechos están excluidos. Entonces, los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular. Los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores. Y las meras facultades, excepto que su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial de deudor, ¿no? Entonces, los derechos inherentes a las personas, ¿no? Los derechos inherentes a las personas son exclusivos, que por su naturaleza, por disposición de la ley, solo lo puede ejercer el titular, no lo puede ejercer otro, ¿no? Por ejemplo, los derechos de la personalidad, honor, imagen e intimidad, los que están subordinados a una acción de Estado, ¿no? Yo voy a iniciar la acción de Estado si quiero, ¿no? Si quiero ser reconocido como hijo, ¿no? Por la persona a la cual le reclamo. Si no quiero, no lo voy a iniciar ese juicio, entonces nadie se puede meter en mi vida, ¿no? Los derechos sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores, este es el tema fundamental, esto es el tema de las jubilaciones, ¿no? El crédito por alimentos, las jubilaciones, indemnizaciones por accidentes de trabajo y por despido, ¿no? Asignaciones familiares, ¿no? Son los que se ponen habitualmente como ejemplos que están sustraídos de la garantía colectiva, ¿no? Y las meras facultades. La mera facultad, esto sí es un tema que requiere cierta explicación, que es un tema más. La mera facultad del deudor se refiere a la aptitud de elegir entre dos o más posibilidades en el estado de dependencia de la deliberación. Está pendiente de la deliberación, yo puedo elegir el camino u otro camino, ¿no? Sin haber manifestado la decisión, ¿no? Entonces, resultan meras facultades para el deudor de la administración de sus bienes, la de contratar, la de hacer publicar, representar o difundir una obra en la que es autor, la de promover sus propias acciones subrogatorias. Una mera facultad, ¿no? Pero están excluidas en principio. El artículo dice, no, estas meras facultades solamente las puede ejercer el acreedor, ¿no? Pero puede haber casos en que la ventaja de su ejercicio sea tan evidente para el deudor que no sería honesto de su parte dejar de hacerlas valer en tanto consignación sufre un perjuicio de sus acreedores, ¿no? Se puede dar un caso muy evidente que sea la ventaja para el deudor. En ese caso, si el acreedor lo demuestra, ¿no? Va a poder intrometerse en su libertad y va a poder ejercer esa mera facultad, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que en el caso de
las excepciones a la regla de establecidas del proceso están las siguientes facultades. La facultad de aceptar una herencia o legado, la facultad de ejercer un pacto comisorio, si el pacto comisorio es cuando yo pido la resolución de un contrato, ¿no? Es decir, se acaba el contrato por incumplimiento de otra parte, ¿no? Y todas aquellas opciones de orden legal o contractual que dependan del deudor en tanto y en cuanto no importen una creación de una situación nueva, sino definir en uno u otro sentido una situación preexistente, ¿no? Que no sea algo nuevo, no sea algo nuevo. En ese caso, por eso digo, léalo tranquilito, si me preguntan después, el acreedor puede meterse en la mera facultad del deudor, ¿no? El acreedor puede meterse en la mera facultad del deudor. Es decir, en principio, no. Si hay una evidente ventaja, sí va a poder ejercer, ¿no? El artículo 742, ¿qué nos dice? Pueden oponerse al acreedor, otra vez lo mismo, todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de derechos del acreedor. O sea, tiene amplia libertad de defensa, tiene el deudor del deudor, le ponen las defensas que tenga, ¿no? por la extinción de su crédito, incluso que sean posteriores a la demanda, salvo que no exista fraude, en la garantía del acreedor. ¿Está más o menos claro la acción subrogatoria? Sí, Entonces, profesor. artículo. ¿Qué? Sí, se entendió perfecto. Acuérdense la diferencia fundamental con la directa. En la directa yo me llevo la plata. En la subrogatoria, la plata o el valor. En la subrogatoria va al patrimonio del deudor. Por eso se aconseja embargar. ¿Está claro? Y tengo que citarlo al deudor, ¿no? Nosotros tenemos que citarlo al deudor que venga a tomar la intervención que le parezca razonable, ¿no? Porque en serio, el deudor puede decir, mire, soy solvente, en la subrogatoria, no tiene tiempo que meterse, déjeme que haga lo que me parezca, ¿no? Con esto vemos el tema de la directa y la subrogatoria. Y ahora sí, vamos a levantar un poco el pie del acelerador para ver legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Quién puede reclamar y quién puede ser reclamado? ¿Por qué la importancia? Porque quien debe reclamar debe tener la aptitud suficiente para que el juzgador, el juez, le reconozcan su derecho a reclamar. Y la legitimación pasiva para que el juez reconozca que esa persona es la que está obligada a reparar el daño ocasionado, ¿no? Por eso es de importancia central, ¿no? Responsabilidad, legitimación activa y pasiva, que lo tenemos en la guía número 8, ¿no? Entonces, ya vimos el caso del daño, ¿no? Es decir, la gratificación del daño, artículo 1737, ¿se acuerdan? Ustedes me dicen si quieren repasarlo, la repasamos, ¿no? Es decir, lo vimos el otro día, eso, ¿no? Dice, hay daños cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por ordenamiento jurídico. Recuerden esto, derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, ¿no? Que tenga por objeto a la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, ¿no? Entonces, ahí en ese caso tenemos el concepto de daño. ¿Y quién puede reclamar? Primero el damnificado directo, la propia víctima, ¿no? La propia víctima, ¿no? El artículo 1739, ¿no? Para la procedencia de indemnización debe existir un prejuicio directo o indirecto. La propia víctima está primero legitimado para para reclamar ese daño. El damnificado indirecto, ¿no? Que puede ser una persona que no tenga un interés directo, un derecho directo con relación al tema, pero puede verse perjudicado. Tal caso, por ejemplo, del sobrino que no tenía derecho a alimentos, pero que era mantenido por el tío, era asistido por el tío en su vida, ¿no? Y en el caso de un daño contra este puede reclamar él también, ¿no? El damnificado indirecto, ¿no? Está el artículo, está el inciso C del artículo 145, hablamos el otro día, ¿no? En la indemnización por fallecimiento, ¿no? En el inciso C del artículo 145, la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos, este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido, ¿no? Entonces, es un damnificado indirecto y puede reclamar el inciso C, artículo 1745. Y el artículo 1741, cuando habla de indemnización del daño, ¿no?
está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, daños morales, o sea, el damnificado directo. Es decir, cuando habla de damnificado directo también está hablando de damnificado indirecto, ¿no? Entonces, y después tenemos lo que son el titulado de interés simple, perdón, me fui otra vez. Hola, disculpen que se me corta, no sé por qué se corta en algunos momentos y me quedo desconectado, ¿no? En el punto 48, Una sí, consulta, damnificado indirecto, por ejemplo, si el hijo es mayor de 21, pero se sigue dando la alimentación por estudio, ¿vendría a ser un damnificado indirecto? depende de qué. El daño moral por la muerte del padre es directo. Claro, sí, sí, por Eh, la muerte. Porque se eh, hablaba que el damnificado indirecto podría ser el hijo menor, pero no aclaraba si cuando cumple 21 y el padre sigue dando alimentación porque el hijo estudia, podría ser un damnificado. es un damnificado, sin ninguna duda. Porque tiene creo que hasta los 25 tiene, ¿no? No me acuerdo bien exactamente Sí, hasta los 25. sí. Después, en el artículo 548 bis, ¿no? Tenemos primero el 548 habla de la noción del derecho del daño indirecto, ¿no? Es decir, quien lo hubiese sufrido aunque sea de una manera indirecta, ¿no? Caso en el cual se toma en cuenta quien padece el daño, que es distinto de aquel damnificado directamente. Si lo padece uno, no es la persona que lo recibe directamente, pero él padece el daño, ¿no? O sea, Alterini habla del daño que rebota en un tercero, ¿no? Y en el punto 548 está el tema este que hablábamos ayer, que es importante ver el caso Alavi, el interés simple, ¿no? Se trata del interés que asista a quien, sin embargo, carece de un derecho subjetivo para demandar a título propio. El interés del menor desamparado a quien sostenía un tío para reclamar al responsable por daños emergentes de su muerte, ¿no? O sea, no tenía derecho a alimentos, pero la muerte del tío le genera un daño, ¿no? Entonces, un interés simple, puede pedirlo, ¿no? El interés colectivo, algo vimos el otro día, ¿no? Es el que corresponde a quienes forman un grupo asociativo no ocasional, asociación de consumidores, ¿no? Yo le hablé que yo fui fundador de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, por ejemplo, ¿no? Que nos peleábamos con los bancos y con los usureros, pero bueno, podíamos representar, es decir, esos bienes jurídicos comunes, ¿no? Y que esa acción, esa asociación podía representarlo. Son las acciones llamadas de clase o class action. ¿No? Tiene mucho que ver fundamentalmente con el tema del medio ambiente y con este tipo de actividades bancarias, ¿no? Actividades de las empresas de servicios públicos, ¿no? Es decir, usuarios y consumidores que están totalmente protegidos en la Constitución del 94, ¿no? Artículo 42 y 43, donde existen acciones de amparo para poder, dar lugar a la acción de amparo para poder hacer efectivos estos derechos, ¿no? Entonces ahí tenemos los intereses colectivos y los intereses difusos. ¿Sí? Entonces, interés simple, interés colectivo, ¿se acuerdan? Interés de incidencia general o interés difuso. ¿Cuál es el interés difuso? Corresponde a un conjunto impreciso y determinado de personas carente de toda base asociativa. Es el caso, por ejemplo, del interés de cualquier persona de preservar el medio ambiente. En ese caso va a estar el defensor del pueblo, va a tener la posibilidad de reclamarlo. Y también yo sí me perjudica directamente a mí. Profe, por ¿Cómo? ejemplo, cuando son temas de derecho de consumidor, ¿también sería un interés difuso? Depende el universo que abarque, ¿no? Depende del interés. Por ejemplo, consumidor de bienes de usuario financiero, por ejemplo, consumidor, tiene su interés difuso, por ejemplo, cuando enchufan una comisión, vio que los bancos suelen tener esa picardía, ¿no? De meter una comisión, o la compañía de teléfonos le mete un cargo por determinada situación que no corresponde, ¿no? Generalmente cargos chicos de un universo muy grande de deudores. O sea, lo que no hay en el interés difuso es una base asociativa, pero incide un número impreciso y determinado de personas. ¿Está claro? No hay base, no están asociados, pero llega a todos.
o sea, a todos, perdón, a todos, a muchos, un error decir todo, a muchos, indeterminado e impreciso. No puedo decir a Juan, Perico o Andrés, ¿no? Es decir, pero sí que llega a muchas personas. En el caso Alavi, ¿qué dijo la Corte? Que hay que tomar ciertos recaudos para que estas acciones puedan ser emprendidas. Fundamentalmente, recaudos que hacen a dos cuestiones. Leanlo, los puntos 19 a 21 de Alavi, lo tienen en cualquier en internet, ¿no? Creo que lo han visto algunos de ustedes en jurisprudencial, ¿no? O en constitucional. Fundamentalmente, ¿qué exige? Que se garantice el derecho de defensa de aquel universo de prestadores de determinados servicios que pueden llegar a ser afectados, es decir, una amplia comunicación de modo tal que puedan presentarse e intervenir, de modo tal de que hacer extensiva hasta la sentencia, que se comunique esto en forma, y que no haya fundamentalmente el escándalo de sentencias contradictorias. Por eso se busca la difusión de esto para que se trate, por ejemplo, que haya un fallo en Córdoba que diga una cosa y un fallo en Misiones que diga otra, totalmente contraria. Entonces, Alavi establece una serie de recaudos, ¿no? Que establece las formas, los procedimientos que deben seguirse para que la incidencia de estas sentencias pueda ser opuesta a un universo mayor de personas, ¿no? O sea, amplia difusión, no procurar de la no superposición de acciones, ¿no? Los fallos, las causales que establece Alavi en los puntos 19 a 21. A mí me sirve, me alcanza para que ustedes lo lean, para que está bastante claro eso, se lee en 5 minutos, donde van a estar los elementos que pide la Corte, que la Corte exige para que esta cuestión pueda ser procedente. Entonces, damnificado directo, damnificado indirecto, titular de interés simple, colectivo y difuso, ¿no? Ahí está la legitimidad activa. ¿Quiénes pueden iniciar estas acciones? ¿Quiénes tienen la aptitud para demandar en juicio, ser escuchado y que la sentencia, que es hacerle favorable, pueda ser ejecutable? Esto es la legitimación. Voy a dar un ejemplo muy grosero. Si a mí me chocaron el auto, no puede reclamar mi vecino, ¿está claro? O mi primo, tengo que reclamarlo yo, soy un damnificado directo, ¿está claro? No puede reclamar ese choque de auto. Entonces, esta es la situación activa, la aptitud para poder demandar, ¿no? Entonces, acuérdense que están en el caso de en la acción preventiva de daños, el artículo 17.12 que vimos hoy a la mañana, ¿no? El que acredita un interés razonable, acreditar un interés razonable parece amplio, pero no lo es. Es decir, el juez va a tener a ver que quien demanda no es un paracaidista, sino que va a tener que demostrar cuál es mi interés razonable, y hay formas de demostrarlo, y formas de decir esto para poder iniciar la acción preventiva del daño. En los casos de daños materiales tenemos el artículo 1772, todo siempre dentro de la materia de responsabilidad, ¿no? ¿Quiénes pueden reclamar los daños causados a cosas o bienes? Fíjense lo que dice, sujetos legitimados. La reparación del menoscabo a un bien o una cosa puede ser reclamado por el titular de un derecho real, el dueño, fundamentalmente, ¿no? El dueño, domino, y el titular y el poseedor de buena fe de la cosa o bien. Va a ser entonces el caso. Va a ser evidentemente el titular de un comodato, el titular de un contrato de alquiler, ¿no? Es decir, van a ser los tipos que van a poder reclamar el usufructuario, usuario o tenedor de la cosa dañada, ¿no? Eso va a poder reclamar también el daño que se produjo a esa cosa, ¿no? Entonces ahí está claro en el artículo 1772 quienes están legitimados en forma activa, ¿no? El legitimado tiene derecho a interponer su acción conjunta y separadamente contra el responsable directo y el indirecto. ¿Sí? Indirecto ahora vamos a ver, ¿no? Que es mi empleado, puede ser, mi hijo, ¿no?
Es decir, toda la gama de responsables que, de un hecho que, perdón, el responsable directo va a ser mi empleado si chocó y directo va a ser yo, no sé, vamos a ver cómo se hace. Sí es importante ver en el caso de el artículo 1741, ¿no? Que es en el caso de muerte. ¿Se acuerdan que lo vimos, muerte o gran discapacidad? Que vimos. Yo les expliqué lo que es la gran discapacidad, ¿no? Es cuando una persona requiere el auxilio de un tercero para sus necesidades más. En casos de coma, cuidados Claro, paliativos. pero acá en el caso de muerte, ¿no? Es decir, en el caso, si el hecho resulta su muerte, tienen legitimación a título personal, son legitimados directos, ¿no? Según la circunstancia. En el grado de gran discapacidad, los ascendientes, padre y madre, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Sin legitimación a título personal, ¿no? Ahora bien, en el caso de son consecuencias no patrimoniales de las que estamos hablando, ¿no? La acción, esto es importantísimo, por favor, grábenselo, solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. Si se fue interpuesta en vida, entonces esto se transmite a los herederos. Si no fue interpuesta en vida, las consecuencias no patrimoniales, acuérdense, ejemplo típico, el daño moral. Si la víctima no reclamó el daño moral, si la víctima, el legitimado, no reclamó el daño moral en vida, esto no puede transferirse a los sucesores. Si está reclamado, sí. Está reclamado, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el daño moral es una cuestión absolutamente personalísima. Se puede entender que no lo reclamó, ¿no? Es decir, Profe, sí, y por sí. ejemplo, en el caso del expresidente, creo que era Balbín, que se le ¿Quién? tomó una foto cuando No estaba era muerto. presidente, no era presidente. Ya estoy en Era cualquiera. Fue Flor- presidente. Fue un dirigente importante, pero no fue presidente. Eso. Claro. Que la ¿Entiendes? familia reclamó por el de derecho de imagen. No, reclama No, tampoco. Era porque decían que no se respetaba la integridad, se había ¿no? violado un derecho de la familia, reclamaba a la familia por derecho propio. Se había violado un derecho a la intimidad de la familia. No tengo yo por qué mostrar la foto de un muerto, ¿no? ¿Me entiende? Claro. Le mandó la Ahora se viuda. podría aplicar lo mismo con el caso Maradona, cuando se sacaron la foto con Maradona en el ataúd personal. Y bueno, ahí van a reclamar las hijas de Maradona seguramente, ¿no? Que tienen legitimación para ese tema. Es decir, no podían haber hecho eso. Entonces, acuérdense entonces acá la cuestión de, en el artículo 1741, ¿no? Que el párrafo segundo dice, la acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por este. Estamos hablando de las consecuencias no patrimoniales, ¿no? Caso típico, el daño moral, ¿no? Si no lo inició, por ejemplo, en un accidente muere mi papá, yo hice una acción por daño moral, por la muerte de él, ¿no? No me mantenía en nada en daño moral. En ese caso, me pasa a mí, después me muero yo, mis hijos pueden seguir la acción. No la inicié, no pueden hacer. ¿Está claro? No pueden hacer. No tengo la. No se transmite a los sucesores. Se transmite a los sucesores. Está claro este tema, ¿no? Del artículo 1741. Entonces, pasemos ahora a ver legitimación pasiva. ¿Quién puede ser demandado por indemnización? ¿A quién le va a ser oponible la sentencia? ¿Quién después va a decir, este lo hizo y este fue el que, este es el responsable, ¿no? Cuando lo hizo, a veces no lo hace, ¿no? Este es el responsable de la indemnización. Esto es importante porque muchas veces se demanda mal. Yo voy a tener que demandar al que me chocó, no al tío del que me chocó, salvo que el tío del que me chocó sea el dueño del auto, ¿no? Entonces, se opone
es una cosa habitual que se oponga a la la excepción de falta de legitimación pasiva, que en la mayoría de veces se resuelve con la sentencia. ¿Sí? La parte va a decir, yo no soy el que tengo que ser demandado. A mí no me cabe esta. Va a tener que demandar a otro. Entonces se pone esa excepción. Por eso es importante analizar el tema de la legitimación pasiva. Legitimación pasiva. Y en esto tiene mucha relación el tema de la antijuridicidad, ¿no? Acuérdense, cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Y la violación del deber de no dañar a otro, o el cumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación de daño causado conforme a disposiciones de este código, ¿no? Entonces, ahí va a estar el tema del concepto de antijuridicidad para determinar quién es el responsable directo, ¿no? ¿Quién hizo la macana? Y vamos a ver que hay varias cosas, ¿no? En el artículo 1749 habla de los sujetos responsables, ¿no? Entonces, es responsable directo quien incumple una obligación o ocasiona un daño injustificado por acción o omisión. ¿Vieron? Daño injustificado por acción o omisión, ¿no? Si vuelve a reproducir el tema del artículo 17-17, ¿no? Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción o omisión. ¿Se acuerdan el tema del daño justificado, ¿no? Lo hemos visto. En los daños causados por actos involuntarios, el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad y se va a aplicar el artículo 1742. Esto lo hemos visto. ¿Se acuerdan que el juez, en determinados casos, puede atenuar la indemnización por las circunstancias del caso, por ver el patrimonio del deudor, o obligado al pago, el patrimonio del acreedor, puede establecer lo que se llama indemnización de equidad. No va a resarcir todo, el daño, pero una parte. Entonces, en el caso del acto involuntario, ¿no? Va a poder emplear este artículo 1742, una verdadera un tema importante dentro del derecho que le permite al juez medir según su criterio la cuestión de este daño, ¿no? El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad por su autor. Si ahí me dicen, me ponen un robo en la cabeza y se rompe el vidrio de la entrada de la facultad, si no te matamos, obviamente es un acto irresistible. Voy a romper el vidrio antes de que a mí me rompan la cabeza de un balazo, ¿no? Sin perjuicio de lo que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza. No sé, si alguien quiere hacer una locura y no quiere hacerla, y le obliga a otro, lo puede extorsionar, lo puede amenazar, lo puede amenazar de forma directa. ¿No? Entonces, ese acto no puede serle imputado, no va a ser responsable quien lo ejecutó, sino quien ejerció la violencia sobre el que lo ejecutó, ¿no? Párrafo segundo de la... Sería porque no tiene la voluntad, o sea, no lo hace ni con discernimiento, ni con... voluntad. Claro, lo hago porque estoy obligado, porque si no me van a matar, ¿no? Me van a pegar. Claro. Ahí va a ser una importante labor del juez poder determinar, en función de la prueba ofrecida, cómo ha sido la cosa, ¿no? Si puede establecer. Esto puede ocurrir, puede haber dudas, por ejemplo, en el caso de determinadas riñas, ¿no? Cómo pueden obligar a intervenir una riña, ¿no? Hay situaciones muy, muy confusas que, al principio general, es que si yo puedo demostrar que obré violentado por una fuerza irresistible, no voy a ser responsable. Y será responsable el que aplicó la fuerza, ¿no? Aplicó la fuerza. Entonces, este artículo 1750 es bastante claro, ¿no? Después, tenemos responsabilidad indirecta, artículo 1758. ¿No? El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. ¿Qué es concurrente? Una obligación que tiene distinta causa-fuente, distinta causa, ¿no? Por eso son concurrentes, van a tener determinadas responsabilidades que vamos a ver en el curso segundo de obligaciones, ¿no? Donde se va a determinar el tema de las obligaciones concurrentes. El Código Civil y Comercial ha procedido a
a legislar y reglamentar el tema de las obligaciones concurrentes, ¿no? Acuérdense, obligación solidaria, una sola causa. Obligación concurrente, que son parecidas, pero no iguales, distinta causa de fuente, ¿no? Entonces, se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso y la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho, ¿se acuerdan? El riesgo creado, el riesgo provecho, ¿no? El dueño del guardián no responde si prueban que la cosa fue usada en cuanto a su voluntad expresa o presunta. Entonces, el dueño acá, el dueño, cuando es usada por otra persona como guardián, va a tener una responsabilidad también. Artículo 758, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque él haya cumplido, todo bien, si esa cosa ha sido usada por otra persona, voy a ser responsable indirectamente de esa cuestión, ¿no? Entonces, soy responsable entonces por el hecho del dependiente, artículo 753, ¿no? Es decir, responsabilidad por el hecho de tercero. El principal responde objetivamente, acuérdense, responsabilidad objetiva, yo cumplí todo bien, hice todo en orden, el camión está con la BTV. El ejemplo que le di otro día, estoy en mi casa cómodamente instalado, mi chofer genera un daño, yo voy a ser responsable objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de su obligación cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Hay que distinguir, hay que decir ocasión o ejercicio de las funciones encomendadas. Tal caso del señor que es sereno y se lleva el arma a su casa, ¿no? Se lleva el arma a su casa y en su casa provoca una lesión con ese arma, ¿no? La discusión es en ocasión o en ejercicio de las funciones encomendadas, ¿no? Es decir, el empleador debe haber controlado, por ejemplo, que el arma quedase en el lugar de trabajo, ¿no? En un lugar seguro. Entonces, tuvo el arma en ocasión del trabajo este hombre y produjo un daño. Y vamos a ver hasta dónde alcanza la responsabilidad del principal. Y la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. Si yo tengo, discúlpame, una persona que no tiene discernimiento a mis órdenes y genera un daño, bueno, debe ser responsable con mayor precisión de ese daño, ¿no? Y la responsabilidad principal es concurrente, otra vez responsabilidad concurrente. Responsabilidad por el hecho de los hijos, ¿no? Es decir, los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos, cuando empiezan a tener discernimiento, ¿no? Es decir, entonces, supóngase que tengo un hijo de 15 años, que se manda una macana tremenda, choque, y produce un daño considerable, yo voy a ser responsable, pero también él. Y si él tiene un patrimonio, por ejemplo, una tía que lo mimaba y le dejó, una tía soltera que le dejó en testamento un bien inmueble, él va a poder concurrir con ese, yo voy a poder reclamarle después a él, ¿no? La indemnización de ese daño, ¿no? Tiene responsabilidad concurrente, ¿no? Entonces tiene responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos. Ahí acuérdense de las edades del discernimiento, los 10 y los 13 años, ¿no? ¿Sí? Pero yo soy responsable por el hecho de mis hijos menores, obviamente, ¿no? Están bajo mi guarda. ¿Cómo cesa esta responsabilidad? Es objetiva esta responsabilidad, otra vez responsabilidad objetiva, y cesa si el menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona transitoria o permanentemente, ¿no? ¿En la emancipación también? La emancipación, los daños de los hijos, en algunos casos yo puedo ser responsable. Puedo ser responsable. Vayamos al artículo 645 que menciona ahí el código, ¿no? ¿Qué dice? Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble hijo final, requiere consentimiento expreso de ambos progenitores por los siguientes
bienes expuestos. Para de administrar los bienes de sus hijos, por ejemplo, de sus hijos, excepto que haya dejado el administrador, perdón, artículo 643, ¿no? La delegación del ejercicio, ¿no? Cuando por interés del hijo yo delego razones suficientes y justificadas, el progenitor puede convertir que el ejercicio de la responsabilidad parental se ha otorgado a un pariente, ¿no? Ahí no me salvo de ese supuesto, ¿no? La cuestión, ¿no? No me salvo. En el caso de, vamos a ver, ¿no? Los padres no responden, y ahí sí, por los daños de sus hijos por tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros. Acuérdense que el menor de 18 años puede contratar, puede hacer un contrato de trabajo, y en ese caso el responsable va a ser el principal y no el padre. O se puede recibir el doctor en física a los 15 años, y en ese caso, si dan la facultad para ejercer, evidentemente no va a poder reclamarse a los padres, ¿no? Yo veía una serie en televisión donde el protagonista se había recibido doctor en física a los 14 años, ¿no? De Big Bang Theory, ¿no? Sheldon Cooper, un niño talentoso que a los 14 años fue doctor en física. Pero puede haber un caso de una persona que se reciba de abogado a los 17 años, ¿no? Un chico talentoso que se reciba de abogado a los 17 años y ejerza. En ese caso no van a ser responsables los padres por eso. Y acá viene responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales válidamente contraídas por sus hijos. Y acá viene el caso de la emancipación, ¿qué obligaciones han contribuido válidamente? Algunas cosas no pueden hacer los hijos, los menores emancipados, y en ese caso hay que darle la responsabilidad. ¿Está claro? Entonces, la responsabilidad de la persona jurídica, artículo 1763, ¿no? Seguimos con la 1763, ¿no? Las personas jurídicas responden por los daños que causan quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Es decir, se produjo un daño por quien la dirige. ¿No? Esto no quita después la responsabilidad del que hizo la macana, ¿no? El presidente o administrador que hizo la macana, pero la persona jurídica responde. Y no son, en el caso de responsabilidad del Estado, ¿no? El artículo 1766 dice que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplirse de una manera irregular las obligaciones legales porque las que están impuestas, se rigen por las normas y principios de derecho administrativo. Esto lo hemos hablado, recuerdan, que esta norma puede ser tildada de inconstitucionalidad si la solución que nos provee el derecho administrativo es manifiestamente injusta o arbitraria con relación al daño que recibió la persona, ¿no? El principio general que establece el código es que esto se rige por el derecho administrativo. Ahora bien, esto tiene un límite, que es la inconstitucionalidad de la norma, en el caso que el resultado fuese manifiestamente injusto o arbitrario. En ese caso yo plantearé la inconstitucionalidad de esta norma, incluso lo haré hasta en forma subsidiaria, ¿no? Si se demostrase que la reparación que el derecho administrativo me provee es manifiestamente injusto o arbitraria, yo puedo tildarla, sí, violenta el derecho de propiedad, ¿no? En ese caso podré demandar esa inconstitucionalidad. Ténganlo presente esto, porque esto fue un ámbito de mucha discusión cuando se mencionó el Código Civil y Comercial, ¿no? Esto lo impuso el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, el sostenimiento de esta norma, que los legisladores de su signo lo aprobaron. Otros querían poner una amplitud mayor, ¿no? Una amplitud mayor en el régimen. Pero, si bien es cierto que se rige por el derecho administrativo, tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? El límite es la arbitrariedad de esta decisión. Entonces yo voy a hacer, en ese caso, voy a tildar de inconstitucional el artículo 16 y voy a pedir que se deje de lado los principios de derecho administrativo y que en mi caso sea arreglado por el derecho civil, donde espero obtener una indemnización mayor acorde realmente a los daños sufridos, ¿no? ¿Se acuerdan la actuación de auxiliares? Artículo 732, cuando empezó la materia, ¿no? Si en ese caso los auxiliares de los cuales yo me valga para el cumplimiento de una obligación, me obligan. Voy a quedar obligado, ¿no? 732. Es decir, una figura que puede ser perdido antes de reconocimiento, ¿no? Que está ahí, pero que
aparece expresamente en el Código Civil y Comercial, ¿no? Dice, el principio de equiparación. El incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado, ¿no? Es decir, yo no voy a poder, en esta delegación que hice de tareas, no voy a poder invocar después que la culpa es del otro. Voy a ser yo responsable, que el que incumplió fue el otro. Incumplí yo, soy el que asignó la tarea, ¿no? Y el caso que vimos recién, ¿no? El caso del asegurador, ¿no? Es decir, que yo puedo demandarlo por el artículo 118 de la ley de seguro, ¿no? Puedo demandarlo y en forma directa, ¿no? Es decir, citarlo en garantía para que venga al juicio, ¿no? El asegurador del causante de daño por medio de estación en garantía analizada por el número, ¿no? Es decir, analizada anteriormente, lo hemos visto antes, ¿no? O sea, lo cito en virtud del contrato de seguro y lo trato así de asegurar. Si yo no tengo contrato, si yo estoy el asegurado, lo cito, ¿no? Supongamos que yo le choco el auto a uno de ustedes. Ustedes me demandan. Yo lo que tengo que hacer es citar a la compañía de seguro, obviamente, ¿no? Es decir, para que sea parte en el juicio y la sentencia le sea aplicable, las consecuencias de la sentencia sean aplicables, sea ejecutable contra él. Tengo que citarlo. Si no lo cito y ustedes no lo citan, el responsable va a ser yo. Y yo si tengo bienes me voy a jorobar. Y si no tengo bienes se van a jorobar ustedes, ¿no? Entonces, el chocado. Entonces, puedo citar a la compañía de seguros, ¿no? Puedo citarla, es decir, para estas cuestiones, ¿no? Es decir, para el juicio de este. Estos son los casos de distintas legitimaciones pasivas, ¿no? Es decir, que yo puedo ir viendo. Está el tema de los hechos de pluralidad de responsables, ¿no? Este es el artículo 1751 y 1752 el encubrimiento. Es sencillo de entender. Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de asociaciones solidarias, ¿no? Es decir, vamos a romper la vidriera de entrada a la universidad, ¿no? El vidrio de entrada a la universidad hacemos entre varios, entonces estamos con bronca por un tema, no sé qué, ¿no? Vamos y rompemos el vidrio, ¿no? Entonces, todos vamos a ser solidariamente responsables, entonces ahí se aplicarán las obligaciones solidarias. Todos vamos a ser reclamados por el importe y el valor de ese vidrio del daño ocasionado, ¿no? Si deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. Acuérdense, solidarias, única causa. Concurrentes, hay causas distintas, ¿no? Y en el encubrimiento, el encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño. Ahora, ¿qué daño causó el encubridor? Y en ese caso, será responsable. Con esto hemos visto todos los temas de legitimación activa y pasiva, y me gustaría saber qué dudas les han quedado, por favor. Pues si no, seguimos adelante con otro tema también medio complicado, que es el tema de la acción civil y la acción penal, ¿no? Bueno, seguimos, disculpen la velocidad. Por favor, les pido que esta tarde, esta noche, me pregunten las dudas que tengan de esto. Yo sé que estamos yendo a toda velocidad, vamos yendo a toda velocidad, pero no me queda otra forma, ¿no? Entonces. Profe, esto lo de ay, no me sale. Legitimación, activa y pasiva. Legitimación. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no se me salía. Legitimación. Legitimación, es una palabra difícil, ¿no? De 5 sílabas, 6 sílabas. Legitimación activa es quien puede demandar, legitimación pasiva quien puede ser demandado. Sí. Esto es de vital importancia, esta actitud en un juicio, porque son las partes, las personas que van a poder ser partes de la sentencia, para que la sentencia va a ser ejecutable. Para el activo va a poder cobrar, para el pasivo va a tener que pagar. Claro. No, quería preguntar si lo de legitimación es la guía 7 de Aguirre, ¿verdad? Como 7. Yo lo tengo en la guía 8. Ah, ok. Guía 8. En la guía 7 tengo la acción subrogatoria y la acción directa que vimos antes. Tengo la guía 8. Ok, anoto. La guía 8. Lean todos los artículos que menciona Aguirre, por favor. No se
no lo dejen de hacer eso, por favor, que es la forma de poder entender. Y me preguntan. Después tenemos del 1744, del 1774 al 1780, la acción civil y penal. ¿Qué relaciones hay entre la acción civil y la acción penal? Pues bien, la acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. Es decir, yo puedo ejercer la acción penal ante el juez penal y la acción civil ante el juez civil, ¿no? En los casos en que el hecho dañoso configura al mismo tiempo un delito de derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales. O sea, si hay un derecho, hay infinidad de daños que no llegan a ser delitos de derecho penal, ¿no? Y hay otros que sí. Por ejemplo, si me apoyaron que guardabarro, no da origen a una acción del derecho penal, va a ser una acción de reclamación civil. Pero si me rompieron el brazo mal, me queda con cierta incapacidad, yo voy a poder reclamar lesiones leves o graves. Y eso sí las lesiones leves o graves son un delito del Código Penal. Si me mataron, por supuesto, más, no todavía es así. Entonces, ese daño, cuando es un delito de derecho penal, yo puedo reclamar la acción civil, la acción penal, pues, por supuesto, se tramita por el procedimiento penal, ¿no? Por el juez penal. La acción civil tengo dos posibilidades. La puedo hacer ante el juez penal o ante el juez civil, ¿no? Generalmente los abogados elegimos la acción civil, ¿no? Pero lo concreto es que el artículo 1774 establece la independencia y dice que en los casos en que el hecho dañoso configura al mismo tiempo un delito de derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o de leyes especiales. Por supuesto que hay un problema cuando se hace por vía separada, penal y civil, que no puede, la ley va a tratar de establecer que no haya un escándalo de sentencias contradictorias, ¿no? Que sería un verdadero escándalo, ¿no? Que el juez penal diga, Josecito no participó del hecho, y el juez civil diga, sí, Josecito participó del hecho, tiene que pagar la indemnización. Sería un verdadero escándalo. Entonces va a haber una serie de reglas, de cosas que se pueden discutir, de cosas que no se pueden discutir, y de determinadas situaciones que deben esperarse, ¿no? Esto es la relación entre la acción civil y la acción penal, ¿no? ¿Qué se va a poder discutir en el juicio civil? ¿Qué no se va a poder discutir en el juicio civil? ¿Qué va a haber que esperar? ¿Qué no va a haber que esperar? Entonces, suspensión del dictado de la sentencia civil. Si la acción penal precede, si es anterior a la acción civil, o es intentada durante su curso, se empieza el curso de la acción civil, el dictado de la sentencia definitiva en el proceso civil debe suspenderse hasta la conclusión del proceso penal, salvo en los siguientes casos. Si el principio general, hasta que no esté dilucidada la responsabilidad penal y la sentencia de juicio penal, hay que esperar en la sentencia civil. Principio general. Ahora bien, como esto puede llevar a dar a muchas injusticias, a terribles injusticias, están unas excepciones, ¿no? Si me en causa de extinción de la acción penal, en ese caso de la acción penal, por ejemplo, la muerte del autor y yo voy contra los herederos, ¿no? Sigue la cuestión. La muerte que ocasionó el delito extingue la acción penal, ¿no? Es el caso más habitual. Pero hay una cosa que sí ocurre muy a menudo, que es que si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado. Muchas veces, muchos delitos culposos, que no son de excesiva prioridad para las unidades fiscales de investigación o por los juzgados, se demoran en forma increíble, ¿no? Entonces, el damnificado civil, la acción civil, puede no llegar a dar la reparación en el tiempo indicado. En ese caso habrá que mostrar que esta dirección... Sí. Por ejemplo, ¿se podría, los papás de Fernando, podrían reclamar la indemnización por la muerte del hijo? El caso de los rugbyers. Sí, lo conozco bien. Sí. Por una acción civil. Sí, obvio, seguro que han iniciado una acción civil, o la han iniciado en la acción penal, sumada a la acción penal concreta que hay por este tema, o la han iniciado por juez civil, ¿no? No sé dónde lo han hecho, pero ellos tienen dos posibilidades. En el juicio penal pueden reclamar la reparación civil, o pueden ir por vía separada. Por vía separada.
Me parece que en este caso yo iría por la misma vía, ¿no? Pero no sé cómo han hecho, o sea, estoy hablando acá, no sé de qué se trata, ¿no? Entonces, sí la dilación. Sí Sí, la al parecer dilación. por la Sí, misma vía, al sí, parecer. claro. Claro. Me parece razonable eso, ¿no? Porque, primero, el hecho parece claro, ¿no? De quiénes fueron los ejecutores, ¿no? Habrá por ahí distintos grados de responsabilidad, hay quienes fueron más directos al resultado muerte y menos directos, pero habrá participación secundaria, habrá coautoría, habrá que ver en cada caso, pero me parece más razonable demandarlo por la vía penal. ¿Mm? Ahora bien, y el tercer supuesto que establece, mira quién aparece ahora, un viejo amigo nuestro, ¿no? Si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Entonces, si el daño que yo estoy reclamando por la acción civil está basado en un factor objetivo, ahí no hay que esperar la resolución del juez penal. Por ejemplo, no voy a tener que esperar la sentencia con relación al conductor del tren de Once, ¿no? El Estado Nacional, para reclamar la acción civil, para que haya sentencia civil, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del Estado Nacional va a haber un factor objetivo de responsabilidad, ¿no? O de Ferrocarriles Argentinos, ¿no? El cual va a responder por el tema de ser explotador de esa línea de transporte. Entonces, el factor objetivo, o en el caso de el colectivo que chocó, o del auto que chocó, yo voy a hacer, si yo soy responsable por el factor objetivo, al juez poco le importa cómo fue el hecho, sino que yo soy responsable objetivamente, tengo un factor objetivo de atribución, entonces voy a ser responsable de esa cosa. Entonces, hay tres hechos en que se exceptúa el principio general de esperar la sentencia penal para evitar la sentencia civil, que son las causas de extinción de la acción penal, la dilación del procedimiento puede provocar la frustración definitiva del hecho de ser indemnizado, habrá que demostrarlo, eso debe decir la juez, mire, si yo sigo esperando no voy a cobrar, ¿no? Y la acción civil está fundada en un factor objetivo de responsabilidad, ¿no? Entonces, después de esto, ahí sí vienen las influencias de la acción penal en la acción civil, ¿no? Entonces, dice el artículo 1776, condena penal. Esto avanzó un cuadrito ustedes después, ¿no? Pues no lo sigan por Alterini, porque Alterini está totalmente desactualizado con esto, síganlo por la guía de Aguirre, ¿no? Y por el Código Civil Comercial, ¿no? Dice, la sentencia penal condenatoria, es decir, lo condenamos a Agostinetti, ¿no? Como autor del delito de lesiones graves. Choqué el auto y lo lastimé a uno más, ¿no? Entonces, esa sentencia tiene efectos de cosa juzgada, si no puede discutirse más en el juicio civil respecto de qué, de dos cuestiones. De la existencia del hecho principal, Agostinetti chocó a fulanito, ¿no? Y lo lastimó, y la culpa del condenado. Hay culpa de Agostinetti en el choque ese. ¿Está claro? Si hay una sentencia penal condenatoria, produce efecto, no se puede discutir después en la sentencia civil que el hecho, ¿no? Que el hecho principal no existió, o sea, no se puede discutir la existencia del hecho principal, que constituye el delito, y era culpa de Agostinetti en el choque. ¿Está claro? Entonces no se discute la existencia del hecho y la culpa del condenado. Cuando hay condena penal, sentencia, que Agostinetti es condenado a 2 años de prisión en suspenso por lesiones graves en función del choque de tal día, en tal momento, en perjuicio de Juan Pérez, ¿no? Entonces, ahí la sentencia penal es cosa juzgada en el proceso civil. ¿Está claro esto? No se discute. Si usted pone no se discute en tales circunstancias. Hagas un cuadrito después para que sirva como ayuda de memoria. Ahora bien. Yo leí, disculpe, vuelvo, es la última que me meto. Yo en el manual leí que había 3 tipos de imputación para ver tres características que tenía que tener una imputación para poder adjudicarlo a una persona. O sea, si hay una sentencia penal, no se tiene que buscar estas 3 características, ¿no?
No, si hay una sentencia penal, no. La sentencia penal que dice, el hecho existió, ¿no? El hecho de constituir el delito existió. No se puede negar, no existió, no pasó, no buena historia, ¿no? Y que la culpa es del condenado. O sea, no se discute el hecho que genera el daño, no se discute el factor de atribución, de la culpa del condenado. ¿Está claro? Ok. No se discute. Sí, está claro. Se podrá discutir la magnitud del daño, se puede discutir otro tipo de cosas, ¿no? Ahora ¿Y bien, si lo esto hizo voluntariamente, se puede discutir ¿se lo hizo cómo? voluntariamente? ¿O eso Si ya hizo queda establecido en la y si sentencia lo hizo penal? voluntariamente, va a ser condenado. No, Va a pero ser lo que yo condenado. voy es que si se puede discutir en la causa civil o eso ya queda... No, ya queda establecido, la culpa del condenado queda establecido en la sentencia penal. ¿Mm? Gracias. Entonces, ahora vemos el artículo que sigue, el 1777. Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal. O sea, no hubo hecho, inexistencia de hecho, autoría, delito o responsabilidad. Son 4 cosas, anótenlas bien. Hecho, autoría, delito, responsabilidad penal. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicato como responsable no participa, esto tampoco se puede discutir, ¿no? Entonces, cuando hay inexistencia del hecho o inexistencia de autoría, Agostinetti no fue, ¿no? No pueden demontarnos individualmente a Agostinetti. O sea, la sentencia penal dijo que no fue. ¿Está claro? Entonces, ¿qué no se puede discutir? La existencia del hecho principal en el artículo anterior y la culpa del condenado. Y si dice que no existió o que el sindicato como responsable no participó, esto no puede ser discutido en el proceso civil. ¿Está claro? Esto se acabó. Ahora bien, si decide que un hecho no constituye delito penal o que no corresponde a la responsabilidad penal de la gente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. ¿Está claro? O sea, el juez dice, no hay delito, el juez penal dice, no hay delito, no constituye delito, o no está comprometida la responsabilidad penal de Agustín. Pero sí puede discutirse, entonces libremente, ahí sí puedo discutir, ¿no? Puedo discutir libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. ¿Está claro? Está el típico caso del sobreseguimiento, ¿no? Es decir, cuando yo puedo, en algunos casos de sobreseguimiento, yo puedo discutir en el CD civil puedo ver el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, entonces, habrá que ver en qué se basó la sentencia esa. Pero si no constituye delito o no compromete la responsabilidad penal de la gente, yo puedo discutir libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. Ahí sí puedo discutir. Ahí puedo decir, está bien, no fue delito, no es responsable Agostinetti, pero veamos qué responsabilidad civil tiene. ¿Qué responsabilidad civil tiene? No es responsable penalmente, Agostinetti. ¿Qué responsabilidad civil tiene? ¿Está claro? Entonces acuérdense, cuando no puedo discutir y cuando puedo discutir, ¿no? Cuando hay condena penal, cuando hay una inexistencia de hecho de autoría, no puedo discutir, y cuando me dicen que no hay delito o no soy responsable, ahí se puede discutir la responsabilidad civil. ¿Está claro? Entonces, impedimento de reparación del daño. Impiden la reparación del daño la prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso, en los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice, o haber impedido el daño, el hecho pudiendo hacerlo. Es decir, esto es una cosa natural, ¿no? Si se probó la verdad de la imputación, no hay calumnia, ¿no? Y si yo atenté contra la vida y lo logré, ¿no? Es decir, de mi padre, después no podía reclamar el daño moral por la muerte de él, ¿no? Es una cosa totalmente repugnante, ¿no? Es decir, se pide reparar el daño, ¿no? Por haber impedido, de hecho, pudiendo hacerlo, ¿no? Pudiendo hacerlo, hay en cada caso que lo pudo hacer, ¿no? Después está el caso de la sentencia penal posterior. La sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella.
salvo en el caso de revisión. O sea, en los casos que se pudo avanzar con la sentencia civil, no se toma en cuenta, salvo el caso de revisión. ¿Y cuándo procede la revisión? Si la sentencia civil asigna alcance de cosa juzgada a cuestiones resueltas por sentencia penal, y esta es revisada respecto a esas cuestiones, excepto en cambio de legislación. ¿Qué quiere decir? Hay una sentencia civil que dice que Agostinetti es responsable de la muerte de José González, ¿no? Cosa ajustada. Y después resulta que a José González, Agostinetti logra mostrar que no lo mató, que por eso otra prueba que lo mató fue Juan Pérez, a José González. En ese caso, va a poder ser revisada la sentencia civil, salvo que haya cambio de legislación. Ustedes saben muy bien que la ley penal hoy puede determinar que una cosa es delito y mañana que no es delito. Ahí en ese caso no va a haber revisión, porque en el momento en que se sentenció era delito. ¿Está claro esto? Es decir, a lo largo de la historia hay determinados hechos que fueron conceptuados como delito que después dejan de ser delito, ¿no? Y en el caso del artículo 1775, inciso C, ¿se acuerdan? La acción civil por reparación del daño está fundado en factor objetivo de responsabilidad. Dice, quien fue juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil o por no ser su autor, ¿no? Y otros casos previstos por ley. Ahí en ese caso se va a poder revisar la sentencia civil por una sentencia penal posterior, ¿no? Entonces, ahí tenemos los temas, cómo incide la acción de la acción penal en la acción civil y sus relaciones respectivas. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Ha quedado alguna duda de esto? Por favor, léanlo, los artículos 1774 a 1780 y me pregunto. Yo les pido disculpas por mi apuro, pero quiero ver todos los temas, ¿no? Sigo con la reparación del daño. Reparación del daño, ¿no? ¿Dónde tienen el tema este que vimos recién? En la guía 9 de Aguirre. Y vamos a empezar la guía 10, porque mañana tenemos que terminar día 10, 11, 12, 12 y 13. Fíjese, ¿no? 10, 11, 12 y 13. Y ver también el tema de pago por consignación. Bueno, el daño que se repara ya lo vimos. Los caracteres del daño, ¿no? Acuérdense lo que decía el artículo 1738, ¿no? 1739. Para la procedencia de indemnización debe existir un daño, un perjuicio directo e indirecto, actual o futuro. ¿Se acuerdan que esto lo hemos visto? Cierto y subsistente, acuérdense, o futuro, actual o futuro, cierto y subsistente, ¿no? Acuérdense que es lo que se indemniza, ¿no? Es decir, el patrimonio de la víctima, la pérdida o disminución de patrimonio, el lucro cesante en el beneficio económico esperado, la pérdida de chances, ¿no? Y que incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. Entonces, el daño lesiona un derecho o interés no reprobado por el tratamiento jurídico que tenga por efecto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que probar el daño? El daño lo prueba quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. Ocurre a veces en determinadas situaciones que la ley presume ciertos daños. Por ejemplo, el caso típico son los gastos de farmacia y de traslado después de un accidente. Yo generalmente, después de un accidente, necesito comprar algunos remedios y no voy a poder tener todos los comprobantes farmacéuticos de compra de remedios, algo sin taller muy caro, muy especial, ¿no? Entonces, en ese caso, podré probarlo con una estimación, los gastos de farmacia, o tener que hacer 10 sesiones de rehabilitación kinesiológica, tener que dar un remis. Entonces,
se establece la distancia, una función de los gastos de remis, hay casos que se pueden probar de esa forma. Pero siempre, es decir, el que lo invoca tiene que probarlo. Excepto que la ley impute o presumo que surja notorio de los propios hechos. Acá surge notorio de los propios hechos. Rubros de la cuenta indemnizatoria: capital, intereses y costos. ¿Dónde lo tienen esto? Lo tienen en Alterini, punto 583, ¿no? Vamos a ver el punto 583. ¿Qué nos dice? Capital, ¿no? Ay, me fui de nuevo. Capital, intereses y costas. Acuérdense que la indemnización es patrimonial, subsidiaria y resarcitoria, no punitoria, ¿no? Lo punitorio es otra cosa, ¿no? La indemnización es resarcitoria, ¿no? Su finalidad es resarcir el daño que padeció la víctima, ¿no? Entonces, patrimonial, ¿por qué? Porque recae una obligación de dar dinero o una obligación de dar otra cosa, o hacer una reparación en especie. Por ejemplo, me arreglan el auto. A veces veo que hay compañías de seguro que le arreglan el auto, ¿no? En vez de darle un monto en dinero. Es subsidiaria, ¿no? Puede pretender en la obligación contractual, ¿no?, ser satisfecho en especie. En la esfera extracontractual, en cambio, la obligación de indemnizar pasa directamente derecho ilícito. Y es resarcitoria. ¿Y cuáles son los rubros? Primero, el capital, ¿no? El sentido es lo que se debe el quantum del daño que yo he sufrido, ¿no? Es el capital. Después los intereses, que se deben ¿desde dónde? De la mora del deudor. Y en la órbita extracontractual, ¿no? En la órbita extracontractual, vayamos al artículo 1748, que dice: el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. Entonces, ahí empezará a correr y no necesito constituir en mora al deudor, ¿no? Es decir, va a ocurrir a partir de que se produce cada perjuicio, ¿no? Esto es una larga discusión jurisprudencial. Antes se hablaba de la notificación de la demanda, ¿no? Es decir, van a correr en los hechos, los cuasi delitos. Pero ahí queda claro que desde cada momento que se produjo el daño, en el caso de la deuda de dinero, ¿cuándo va a ser? El vencimiento de la obligación. A partir del día siguiente que esté constituido en mora, empieza a correr el taxe de los intereses, ¿no? Véanlo en el punto. Y las costas, obviamente. Es un régimen, es un criterio amplio, ¿no? Todo gasto que yo tuve, causado, ocasionado en la sustanciación del proceso, o que se hubiesen realizado para evitar el pleito, es decir, voy a tener que, van a ser indemnizables. Entonces, capital, intereses y costas, ¿no? Acuérdense del artículo 748, ¿no?, que los intereses son reclamables, se reclaman desde el momento de que se produce cada perjuicio, ¿no? Entonces, esta es el principio general, ¿no?, sí, de la cuenta de indemnización, es decir, los caracteres de la indemnización, ¿no?, y cómo lo voy a ir reclamando. Acuérdense cómo nace la palabra indemnización, ¿no? In damnum, ¿no? Si es damnum, daño, in es lo contrario a daño, es tratar de reparar ese daño, ¿no? Es decir, viene del latín in damnum. In damnum es la palabra correcta, ¿no? Patrimonial subsidiaria, ¿no? El artículo 1747 habla de que es acumulable del daño moratorio. El resarcimiento del daño moratorio es acumulable al del daño compensatorio o valor de la prestación, y en su caso a la cláusula penal compensatoria, sin perjuicio de la facultad morigeradora que el juez tiene cuando esta acumulación resulte abusiva. Es decir, yo puedo reclamar el valor del daño más los intereses, es acumulable. Y lo voy a poder adicionar también a la cláusula penal compensatoria, ¿no? Es decir, salvo que el juez vea que me pasé de rosca, ¿sí?, es abusivo, y entonces va a poner un límite, ¿no? Esto es el artículo 1747, ¿no? Después está la compensación del daño con el lucro, ¿no?
Esto léanlo de Alterini, es un supuesto medio raro, ¿no? Está el caso, si el daño y el beneficio provengan del mismo hecho, ¿no? Entonces, no va a enriquecerse por el daño la víctima, ¿no? Entonces, si hay algún lucro, va a tener que compensarlo, ¿no? Que ese hecho ha sido causa de ambos, ¿no? Es decir, que la compensación no esté excluida por otros principios, ¿no? Es decir, entonces en ese caso se va a poder compensar el daño con el lucro. No se dan muchos casos de esto, pero véanlo en ese punto 586, 585 de Alterini, que lo van a ver. Él da algunos ejemplos, ¿no? Es decir, de compensación con el lucro, en el punto 586, ¿no? Dice, si la víctima cobró igualmente sus salarios durante el periodo de incapacidad, esto sí se da bastante, derivado de accidente, no tiene derecho a reclamarse el autor. Esto sí, es un caso que se da bastante seguido, porque ustedes van a ver que se reclama en un accidente automotor, el daño por lucro cesante y el daño a su discapacidad física, la compañía va a pedir si usted ha cobrado algo por la RT. Si tiene un seguro que le ha partido, en ese caso se va a descontar, ¿no? Se compensa, no sería correcto sumar las dos indemnizaciones, ¿no? Entonces, si el comprador de un inmueble tomó su posición, el vendedor moroso no le debe indemnización, máximo si el precio de compra en moneda depreciada no fue reajustado voluntariamente, ¿no? Y se juzga improcedente cuando la víctima ha percibido jubilación por invalidez, porque la indemnización obedece a otra causa distinta a la generadora del derecho a la jubilación. No hay compensación acá. La jubilación por invalidez tiene una causa totalmente diferente a la indemnización por el daño sufrido, ¿no? Si yo a resultas del daño que me ocasionaron me debo jubilar por invalidez, la pierna cortada del pariente de Soledad, ¿no? No Soledad o perdón, Salomé. Bueno, Salomé, perdón, la bauticé, discúlpeme, Salomé. La famosa pierna cortada, puede dar lugar al derecho a la indemnización civil por el daño ocasionado y a la disposición por invalidez, ¿no? Y vamos a ver también el tema de la conversión, porque mañana ya no tenemos más tiempo, vamos a seguir, de la prestación en derecho a la indemnización, cómo se convierte, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan el efecto normal, que era la prestación, y la normal, que era la indemnización? Hay casos de, por ejemplo, imposibilidad de pago sobreviniente por causas imputadas al deudor. Artículo 955, léanlo después, el artículo 955, no lo quiero leer ahora, pues no tenemos más tiempo, nos quedan casos minutos, ¿no? Artículo 955. Cuando la imposibilidad temporaria es imputable al deudor, está frente a un plazo esencial, por lo cual la prestación, siendo aún posible, carece de interés, ¿no? El famoso tema del catering para mi casamiento, no puede llegar un día tarde, ¿no? Entonces se va a transformar en indemnización de daños, ¿no? Cuando no es posible la ejecución forzada, no puedo obligarle a Miguel Ángel que pinte un retrato, ¿no? En ese caso solo me queda, no puedo violentar su libertad personal, me va a quedar el caso de indemnización. Cuando no es posible que sea ejecutado por un tercero, no puedo decirle a José González que me pinta el retrato que iba a pintar Miguel Ángel, ¿no? Y sí me interesa ver el caso de la seña penitencial, la cláusula penal y el pacto comisorio, ¿no? La seña penitencial, ahí tienen, entonces en la guía tienen todos los casos donde se convierte el derecho a la prestación, se convierte en indemnización. Seña, cuando se pactó que la pérdida de la seña o la devolución de la seña se faculta el arrepentimiento del contrato, en ese caso va a haber una indemnización. ¿Cuál es la indemnización? La pérdida de la seña o la devolución de la seña doblada, ¿no? Veamos el artículo 1059. Yo me pido que se acostumbren a leer el código de un lado para otro, discúlpenme, ¿no? Dice, la entrega de una señal o arra se interpreta como confirmatoria, excepto que las partes convengan la facultad de repetirse. En tal caso, quien entregó la señal, la pierde la seña. Un caso habitual, ustedes muchas veces han entregado señas y en algunos casos la han perdido, ¿no? Y quien la recibió
debe restituirla doblada. ¿Por qué? Porque lo que recibió era del otro, era de la otra parte. Si se arrepiente, tiene que devolver el doble, ¿no? La cláusula penal, artículo que después vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Pero, ¿qué es la cláusula penal? Se establece para asegurar el cumplimiento de una obligación o para establecer previamente la indemnización, ¿no? Hay cláusula penal moratoria, cláusula penal compensatoria, es decir, el resto de la. Entonces, el artículo 790 dice: la cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación, ¿no? Pena o multa. Y como generalmente es muy saladita, uno piensa lo que me va a pasar si no cumplo, trata de cumplirla, ¿no? Entonces, ahí en el artículo 790 y en el 793 dice relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de daños cuando el deudor no se constituyó en mora. Y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente. Es decir, se hace una suerte de previsión de los daños que se van a ocasionar, y eso es lo que va a poder reclamar el acreedor. En ese caso ya no puede reclamar cumplimiento, sino va a reclamar la indemnización. Y el pacto comisorio, que es la posibilidad de resolver un contrato, ¿no?, por incumplimiento de una de las partes, artículo 1077, ¿no? Es decir, el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante resolución unilateral, revocación de resolución, en los casos que el mismo contrato le atribuyen esa facultad. El artículo 1082, con esto terminamos hoy, ¿no?, dice reparación del daño. La reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones. El daño debe ser reparado en los casos y los casos establecidos en este capítulo, en el título quinto de este libro, Responsabilidad Civil, y en las disposiciones especiales. La reparación incluye el reembolso total o parcial según corresponda de los gastos generados por la celebración del contrato y los tributos que lo hayan grabado, y de haberse pactado la cláusula penal, se aplica el artículo 790, ¿no? Entonces, se resuelve el contrato por incumplimiento de una de las partes, ¿no? En ese caso, va a ser el pacto comisorio. ¿Cómo funciona? Se intima a la parte, se le da un plazo, se le da un plazo para cumplir, no lo cumple, bajo percibimiento de rescisión, queda rescindido el contrato. En ese caso, ya no puedo reclamar el contrato, voy a reclamar la indemnización. Perdón, llegamos. Mañana, ¿qué vamos a ver? El final de la vía 10, la 11, y vamos a tener que ver el tema de la 12 y 13 en la segunda parte de la clase. Les pido, por favor, que lean esto y que me lo pregunten. Yo sé que he explicado muy rápidamente, muy aceleradamente, pero no da el tiempo para otra cosa. Por favor, me gustaría que esta noche me acribillen a preguntas. Profesor. Me gustaría que me atribuyen a preguntas sobre lo que hemos visto. Adelante, ¿quién hablaba? Sí. Pregunte. Sí, quería hacer una pregunta. En el tema del parcial del miércoles, ¿va a ser a la mañana o a la tarde? O sea, ¿en el horario de cursada o a la tarde? Arrancamos por horario de cursada. Arrancamos por horario de cursada. Hubo dos casos que me han pedido, Álvarez y no me acuerdo quién más, un horario especial por razones que son justificables, que sí, no hay problema. Una quiere empezar 9:30, ya 8:30 arrancamos. Les vamos a comunicar los grupos, ¿no? Para no tener otro, pero después no se va a poder cumplir exactamente el horario, pero vamos a tener un horario indicativo. Te digo, por ejemplo, González entra a las 10:30, después va a entrar por ahí a las 11:15, ¿me entiendes? No hay una posibilidad cierta de hacerlo con esa precisión. Los de mi grupo, o sea, los que empiezan con A, van a ser los primeros. Yo siempre fui el primero en dar, ¿no? Así que conozco esa historia, ¿no? Bueno, no, quería saber eso. Los dos casos que me han pedido, si una empezar 10:30 y otro 9:30, por un problema que tiene un compromiso escolar con sus hijos, ¿no? Que deben cumplir, que me parece correcto, ¿no? Bueno. De mañana les voy a avisar bien. Entonces, por favor, les pido disculpas por esta exposición acelerada. No nos queda otro camino. Mañana va a haber una chorrada de temas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver. Yo voy a preparar un resumen bien estricto para qué es lo que ustedes deben saber. Les pido que hoy me acribillen a preguntas.
esta noche. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. profe. Muchísimas gracias. Me comprometo a trabajar hasta tarde, no ver ninguna serie de Netflix con el tema este, ¿eh? No ver Muy ningún bien, partido, nada. Es más, está no voy a bien. tomar vino en la cena. No, descanse, por favor. Tengo un amigo abogado que es poeta, además, que siempre dice lo mismo. Yo trabajo todos los días para el vino de la noche y para el año por las vacaciones. El poeta dice eso. Pero no, este es un chiste. Estoy a disposición para todas las preguntas que hagan falta. ¿Estamos? Profe, y otra consulta sobre el parcial. ¿Qué va a ser en grupo? ¿Se va a Seguramente va a hacer ser en cada grupo, uno? no le veo otra posibilidad. No le veo otra posibilidad. Una consulta, profe, en la hora del parcial, ¿cuántas preguntas le podría hacer a uno? No sé, depende. O sea, ¿con Depende, cuántas? depende. Si usted está tecleando entre un 350 y un 4, ¿no? Y yo le voy a seguir investigando a ver si puedo llegar al 4. Si Bueno. usted me demuestra rápidamente que sabe y saca menos tiempo, todo depende de las situaciones. No hay, ¿no? Siempre vamos a dar las posibilidades de llegar a resolver eso. ¿No? ¿Vamos? Sí. Bueno, Sí. si no hay más preguntas, los dejo. Si me preguntan todo por correo Yo electrónico. operé una consulta. Sí. ¿Hasta qué guía entra entonces para el parcial del miércoles? ¿Hasta la 10 o 13. hasta la 13. 13? A 13, sí. Ok, gracias. Si Bueno, llegamos muy gracias. exigidos, pero yo los temas esos, yo no te puedes ir en la materia sin saber lo que es caso fortuito. Bien previsto. ¿Me das cuenta? No se pueden no conocer brevemente la acción de simulación y la acción revocatoria. ¿No? Ahí vamos a seguir más rápido en el resguardo del patrimonio. Y más lento vamos a ver en la reparación del daño mañana. Bueno, gracias, profesor. Disculpen mi exigencia, pero no quiero que el profesor que les toque en civil y comercial, Obligaciones Civiles y Comerciales 2, diga qué les enseñó Agostini a estos pibes, ¿no? Perdón, a estos chicos, a estas chicas. Sí, está bien. Como además es un compañero de cátedra, me vaya por teléfono y me va a tirar de la oreja. No, está bien. Bueno. Es comprensible. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, Chao. profe. Chao, profe, que tenga un buen día. Profesor. Chao, hasta luego. Chau. Chau.